Bien, en cuanto a curvas verticales, recuerden que contamos con dos tipos de curvas. Primero vamos a ver la convexa, que es aquella que posee una pendiente de entrada positiva y una pendiente de salida negativa, y una longitud mínima de curva para ese tipo. La diferencia que existe acá es que en cuanto a curvas horizontales y verticales, es que las verticales no poseen radio, sino una longitud mínima de curva que debe unir a los puntos PCB y PTB. Hay dos tipos de curva convexa, las que son simétricas y aquellas que son asimétricas. Nosotros vamos a trabajar las simétricas a este nivel. ¿Qué diferencia una de otra? Que la simétrica es aquella que tiene la distancia que existe de PCB a PIB como la mitad de la longitud mínima de la curva convexa. Y asimismo posee esa misma distancia de PIB a PTB. En la asimétrica, la curva puede tener una distancia distinta de PCB a PIB y de PIB a PTB. Entonces, en ese documento que yo le voy a facilitar, solo deben de ingresar los valores de los que se indican aquí en amarillo. Y las fórmulas de donde eso sale vienen acá. En la pestaña fórmulas pueden leer y desarrollar más esa parte. Entonces, ¿qué se nos pide o qué se ingresa en este archivo? Bueno, PIB corresponde a la ubicación en el perfil longitudinal de ese punto, y eso significa cota de PIB, su valor respectivo en ese punto. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ustedes saben que un PI es un punto de intersección de dos rectas. Dígase en este caso, en el perfil longitudinal de dos pendientes pueden ser distintas. Entonces, ese circulito que yo coloqué acá es para que ustedes se fijaran que ahí es donde se hace la intersección. Y cuando la hoja de Excel me pregunta, PIB es la proyección horizontal, dígase dónde se encuentra eso, en qué estación se encuentra y su respectiva cota. Por ejemplo, para ese caso, ese PIB se encuentra a 20 metros, o si le llevamos estaciones de 20, sería en la estación 1 con una cota de 202.38. Y eso fue lo que se ingresó acá. Por ejemplo, para estos fines, yo seleccioné un PIB que se encuentra en una posición 80 con una cota de PIB de 100. Se le ingresa la pendiente de entrada y la pendiente de salida. Fíjense que tienen que colocarle el signo. ¿Por qué? Porque el valor de A, que se denomina diferencia absoluta de pendiente, toma en cuenta ese signo. La velocidad de diseño la definen ustedes. Puede ser en función de su trayecto, de su longitud de vía, o pueden tomar una velocidad moderada de entre 50 y 80 kilómetros por hora. Para los fines de ejercicio yo tomé 70. Bien, si se fijan que dice acá L, obtenido del gráfico del Ministerio de Obras Públicas, y el L a utilizar es que tratamos de tomar un L que sea simétrico. Por ejemplo, si el L que me da el gráfico es 155, como ese es el mínimo, yo pudiera llevar eso a 160. Pero ¿cómo se determina eso? Bien, aquí ustedes van a ir a la pestaña, si están trabajando la convexa, nos dice gráfico de Ministerio de Obras Públicas para convexa. Entonces, en el eje vertical ingresan con su velocidad de diseño y proyectan hasta alcanzar la diferencia algebraica de pendientes o el valor de A.
El valor de A, recuérdense que eso está en por ciento, sería 0.08. 0.08 con 70, donde eso choque, vengo, donde eso choque, 70 con 0.08, proyecto hacia abajo y leo acá. Aquí estaría como por mitad, está un chima para allá. Yo puse 160. Bien. Entonces, ¿qué otro valor se ingresa? Las estaciones. ¿Qué yo voy a hacer con esas estaciones? Bueno, yo tengo que seleccionar un número, preferiblemente que sea entero, en la cual yo debo de colocar estaciones cada tantos metros como yo debo de abarcar esa longitud. Pero ¿qué sucede? Que tienen que tener pendiente que PI se encuentra a la mitad de ese gráfico. ¿Por qué? Porque es simétrica. Dígase que la longitud de aquí a aquí nos dio 160. Por lo tanto, PI está en ¿cuánto? En 80. Por eso, cuando yo selecciono ese valor, ella va a ir calculando y deben de verificar que el PI se encuentre a la mitad de la longitud a utilizar. 160 entre 2, 80. Bien. Eso quiere decir que estamos bien. Entonces, en función de eso van a calcular una cota tangente que va a tomar como referencia en una primera instancia las pendientes tanto de entrada como de salida y una corrección de cota para poder determinar la cota rasante. Recuerden, ya la hoja hace esa parte, pero yo también le anexé este gráfico donde ustedes podrán ir viendo si tiene sentido su levantamiento o su tabla de replanteo. Esa línea azul corresponde a la poligonal, dígase, a esa misma línea azul que yo tengo acá. Entonces, como se trata de una curva convexa, fíjense que así mismo tiene tres líneas que ustedes ven aquí, eso es poligonal. Y la convexa viene por acá debajo. Entonces, deben de percatarse que cuando esos valores que ustedes calculen ahí sean acordes con el tipo de gráfico. Dígase que esa línea roja representa mi curva y esa azul mi poligonal. Entonces, si yo veo que eso no me está quedando en una forma de curva o no me es tangente en esos puntos, tienen que revisar sus cálculos. Entonces, otro detalle que a tomar en cuenta es que la cota rasante de PCB se determina como, lo tengo aquí, cota, como la cota de PCB, que no es más que a la cota que a la cota de PIB, en función de esa distancia y su pendiente, yo puedo determinar ese valor. Entonces, otro detalle que tienen que tener en cuenta es que su gráfico tiene que terminar ahí. Por ejemplo, parte de 96, ¿por qué? Porque la cota de PCB estaba ahí y que la cota de PCB, de PTB, que se calculó previamente, antes de haber usted hecho todo eso, tiene que terminar ahí también. Fíjense. Todo eso se ingresó antes de que nosotros determináramos que íbamos a poner estaciones cada 20. Por ende, si ustedes ven que eso no le están quedando acorde, también devuélvanse y corrijan eso acá.